El tema de hoy es ángulo. Se denomina ángulo a la porción del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, que tienen un mismo origen. Es decir, si tenemos un plano y tenemos dos semirrectas con un mismo origen, tenemos un ángulo. Este ángulo se nombra de diferentes formas y tiene diferentes elementos. Entre los elementos podemos citar el vértice, que es el origen común, y los lados, que son las dos semirrectas que conforman el ángulo. Para simbolizar un ángulo, se recurre al símbolo de ángulo encima de las tres letras que lo determinen. En este caso, tenemos, por ejemplo, el símbolo de ángulo y las letras B a C. La letra que va en el medio corresponde al nombre del vértice del ángulo. También podría ser C a B, para nombrar a este mismo ángulo. Como vimos, cuando se nombra un ángulo, el vértice debe estar en el medio. Un ángulo también puede nombrarse por medio de letras, indicando solamente la letra correspondiente al vértice. En este caso sería ángulo A, como se muestra. También el ángulo puede nombrarse utilizando símbolos griegos, como alfa, en este caso con el que nombramos al ángulo y se coloca dentro de la abertura del mismo. Para medir los ángulos se utiliza el llamado sistema sexagesimal. El grado es la unidad fundamental del sistema de medición sexagesimal, que es llamado así porque un grado se divide en 60 minutos y estos a su vez se dividen en 60 segundos. El símbolo de grado es el superíndice en forma de un cero pequeño. Una comilla indica la notación de minutos y dos comillas indica la notación de segundos. O sea, si tenemos 1 y una comilla se lee un minuto y 1 y 2 comillas se lee un segundo. ¿Cómo medimos o trazamos ángulos? Para medir o trazar ángulos necesitamos de un transportador de ángulos, que es esta regla. Si tenemos ya un ángulo trazado, por ejemplo, como el que tenemos ahí en color rojo, necesitamos hacer los siguientes pasos para hacer la medición. Primero, hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador de ángulos. Vemos que el centro de nuestro transportador de ángulos está determinado por esta línea y esa línea debe pasar exactamente por el vértice del ángulo. Segundo, hacer coincidir uno de los rayos o lados del ángulo con el grado cero. Vemos que el grado cero del transportador está en este extremo y ahí hacemos coincidir con uno de los lados del ángulo. Y por último, el otro rayo que va a indicar sobre el transportador los grados que mide el ángulo. En este caso, como podemos ver, está sobre 40 grados. Entonces decimos que nuestro ángulo mide 40 grados. Comenzó acá en 0, 10, 20, 30 y llegamos a 40 grados. Esa es la forma en que se miden los ángulos. Si lo que se pretende es construir un ángulo, como en este caso, que nos indica construye un ángulo de 44 grados, lo que se hace es trazar primero el lado sobre el cual se va a hacer coincidir el cero del transportador. Una vez que tengo ese lado y hago coincidir el cero del transportador, siempre me aseguro de que la parte del vértice coincida con el centro del mismo. Una vez que los dos coincidan, procedemos a ver dónde está la medida que queremos. Construye un ángulo de 44 grados. Vemos 10, 20, 30, 40 grados. Acá ya en el medio sería 45 grados, por tanto 44 grados sería ahí. Entonces ese es el punto en el cual correspondería trazar un puntito por el cual voy a trazar el otro lado del ángulo que me falta. Esa es la forma en que se construye un ángulo o se traza. Continuemos con otro concepto importante referido a los ángulos, que es el de bisectriz de un ángulo.
La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divida un ángulo en dos partes iguales. Es decir, si yo tengo un ángulo como el que se muestra en la figura, que sería el ángulo AOC, si existe una semirrecta que pase por O y que divida al ángulo en dos partes iguales, como en este caso vemos en dos ángulos de 20 grados, esa es la bisectriz del ángulo. En este caso, la bisectriz del ángulo es la semirrecta OB. Además, otro aspecto a conocer de los ángulos es su clasificación. Cuando tenemos un ángulo que mide menos de 90 grados, como el que tenemos aquí, tenemos un ángulo agudo. Cuando el ángulo mide exactamente 90 grados, decimos que es recto. Cuando el ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180, decimos que es obtuso. Cuando el ángulo mide 180 grados, se llama ángulo llano. Y cuando el ángulo mide 0 grados, se llama ángulo nulo. Eso es todo lo que vamos a conocer hoy respecto a los ángulos. Éxitos y que